bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Lunes 29 de mayo. Estamos, hermanos, en estos últimos días ya de este mes de mayo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Miren, esta semana pues estaremos ya cerrando este mes e iniciando el mes de junio, y hoy podemos una vez más decir que hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Así pues, el evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído corresponde al Evangelio de San Marcos. Si recuerda usted, durante los últimos meses hemos estado leyendo a San Juan. Hoy ya terminábamos San Juan, ¿verdad? Decíamos el pasado sábado, y hoy vamos a tomar a Marcos, que estaremos meditando pues desde hoy hasta los primeros 10 días del mes de junio. Claramente pues la palabra de Dios siempre tiene mucho que mostrarnos y mucho que enseñarnos. Ahora, el relato que hoy hemos leído, el cual se encuentra en el Evangelio de Mateo y de Lucas, es interesante cómo Mateo y Lucas le llaman el joven rico. Marcos obviamente no nos dice que sea un joven, sino que nos dice que era ya un hombre. Pero igual, ¿verdad? Esos son detalles pues que vale la pena mencionarlos, pero que no cambian el sentido del relato. Y se nos presenta como el Señor pues va de camino, y se nos dice que se le acerca un hombre, se arrodilla ante él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Notemos cómo en esa pregunta hay dos cosas importantes. Primero, le dice Maestro bueno, y será hasta el Señor Jesús que le va a decir: ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo es Dios. Ahora, ¿por qué razón es que el Señor le dice: ¿por qué me dice bueno? Y la razón es porque para la mentalidad de los judíos, ningún ser humano era bueno, sino solamente Dios. Pero ahora, cuando este joven o este hombre le está diciendo:
maestro bueno, es porque le está diciendo o está reconociendo que él era Dios. Ante eso es que Jesús le dice, bueno, si tú me dices bueno es porque estás reconociendo que soy Dios. Pero el segundo punto es la pregunta que hace, porque en la pregunta que hace es, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sabe usted que esta pregunta muchas personas aún hoy en día la siguen haciendo? Claramente hay personas que dicen, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para que Dios me reciba en el cielo? Etcétera, etcétera. Pero hacen esa pregunta esperando que uno le diga, mire, pues usted tiene que hacer esto, que hacer lo otro, y que ellos pues puedan hacerlo para tener esa seguridad. Pero hermano, partiendo de esa pregunta, las personas piensan que haciendo algo van a tener el derecho de ir al cielo o de alcanzar la vida eterna. Y aunque la pregunta pareciera como que es muy lógica, en realidad es una pregunta que no está basada en las verdades bíblicas, porque claramente sabemos que por mucho que el ser humano haga, nunca podrá ganar o alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna, hermanos, es tan pero tan cara que nadie puede pagar el precio. Y es ahí donde, viendo Dios que nadie podía pagar el precio, es ahí donde el Señor Jesús se entregó su vida para darnos a nosotros la vida eterna. Partiendo de eso, entonces, por mucho que el hombre haga, por mucho que el ser humano se esfuerce, ¿verdad? Nunca, si nos basamos en las obras, nunca alcanzaremos la vida eterna. Ahora, claro, eso no quita que la persona diga, bueno, entonces voy a vivir como me da la gana. No, ¿verdad? No se trata de eso, sino más bien el poder nosotros comprender que nosotros buscamos y servimos a Dios, pero no para que Dios nos dé la vida eterna, porque esto es importante, fíjese. Debemos de servir al Señor porque en su gran misericordia ya nos ha dado la vida eterna. Ahora, en agradecimiento, en testimonio por lo que el Señor ya ha hecho, es que nosotros entonces vivimos de acuerdo como el Evangelio nos dice. Y note que el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Pero luego le responde, ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude y honrarás a tu padre y a tu madre. Notemos cómo el Señor le va a mencionar 6 mandamientos, pero todos estos son los que nos enseñan, o los mandamientos que legislan el trato con nuestro prójimo. Y obviamente esos mandamientos que nos van a regular o nos van a ordenar en nuestro proceso, en nuestra relación con Dios. Ahora, es importante el que nosotros podamos verdaderamente comprender que cuando el Señor Jesús le presenta estos mandamientos, obviamente es para que los cumpla. Y efectivamente, el hombre le va a decir, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Ahora, el Señor hablaba del cumplimiento de esos mandamientos, pero no necesariamente el cumplimiento de la letra, sino también el cumplimiento del espíritu de esos mandamientos. Debemos de reconocer que toda ley tiene la letra y el espíritu. Y aunque es clara la letra de la ley de Dios o de estos mandamientos, en realidad el espíritu de todos estos mandamientos es uno solo, y es el amor al prójimo.
Pues claramente sabemos que el que ama no mata, el que ama no comete adulterio, el que ama no roba, el que ama no levanta falsos testimonios, el que ama no comete fraude, y el que ama honra a su padre y a su madre. Entonces, vemos cómo en realidad lo que el Señor le estaba invitando es a que él pudiese amar a su prójimo. Ahora, él le dice que los había cumplido todos, pero ahora viene el Señor y le va a hacer una invitación todavía más fuerte, cuando le va a decir: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Notemos cómo ahora el Señor le está diciendo: qué bueno que ya cumpliste la ley, pero has cumplido la letra, no el espíritu. Ahora es tiempo que cumplas el espíritu de la ley, y para eso debes de vender todo lo que tienes, y amando a tu prójimo poder compartir, poder darle. A esa era la invitación que el Señor Jesús le hacía. Y es que en realidad, hermanos, es importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios nos llama a eso, a que podamos nosotros evaluar esa capacidad de amar, esa capacidad de poder nosotros entender al hermano que sufre, de entender al hermano necesitado, pero obviamente haciéndolo por amor, no por interés. Ahora, se nos dice entonces que el hombre se retiró apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Y es aquí donde el Señor entonces aprovecha para dar una enseñanza a sus discípulos, y que obviamente se convierte en doctrina para nosotros. Cuando el Señor Jesús, mirando a su alrededor, les dijo: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y note usted que dice: los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Ahora, ¿por qué los discípulos se sorprendieron ante esas palabras? Y es porque para la mente de los judíos, y especialmente de los discípulos, la riqueza era sinónimo de salvación. Porque si usted puede ver, los grandes hombres de Dios, todos fueron verdaderamente ricos. O sea, cuando hablamos de Lot, cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Cómo Dios pues los enriqueció tremendamente. Ahora, eso era claramente muestra o símbolo de esa comunión con Dios. Porque por el otro lado, ellos consideraban que la pobreza era sinónimo de castigo o sinónimo de maldición de Dios. O sea, ellos pensaban, o ellos creían que los pobres eran pobres porque Dios los había desechado, porque Dios los había hecho pobres y obviamente Dios los estaba castigando, y que los ricos eran ricos porque Dios los había bendecido. Entonces hoy, cuando viene el Señor y dice qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios, para los discípulos esas palabras eran duras, porque obviamente ellos creían lo contrario. Y es más, todavía va a venir el Señor y les va a decir qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí está más claro todavía. Ahora, yo quiero también dejar claro esto, y es que no se trata que el rico de por sí ya esté condenado, y mucho menos que el pobre de por sí ya esté salvado, porque sabemos que ante los ojos de Dios el nivel económico que una persona tenga no tiene nada que ver con su condición de hijo o de siervo de Dios. No influye para nada, ¿verdad? Pero es ahí donde, claro, hay personas pobres económicamente que tienen una riqueza espiritual. Hay personas ricas económicamente, pero que son unos pobres espiritualmente. Entonces vemos cómo no importa la condición social o la condición económica.
Sin embargo, para el rico es mucho más complicado buscar a Dios, porque él tiene dinero y el dinero no le permite poder pasar necesidad. Pero para el pobre, sin embargo, esa es una limitante, porque al no tener dinero, su comunión con Dios es la que prevalece. Por esa razón es que se habla tanto de los pobres, ¿verdad? Porque es en esa condición donde es fácil poder tener esa dependencia de Dios. Ahora, es acá entonces también donde el Señor está dejando claramente que al cielo o la vida eterna tampoco se alcanza por dinero, sino más bien, como ya decíamos, por gracia de Dios. Ahora, ellos entonces, dice el texto, se asombraron mucho y comentaban entre sí, y entonces, ¿quién puede salvarse? Porque vea, si estaba diciendo el Señor que para los ricos iba a ser difícil salvarse, imagínense cómo iba a ser para los pobres, según los discípulos. Pero es aquí donde el Señor les va a decir que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todo le es posible. Por eso, hermanos, puedo recordarle verdaderamente que la palabra nos manda a cumplir el mandamiento del amor con todo nuestro prójimo, a comprender en verdad que en la medida que nosotros amamos a los demás, es ahí donde no vamos a caer en maldad, no vamos a hacerle daño, sino más bien vamos a darles amor. Pero también es importante que ese amor sea a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ante eso, será ese amor o esa capacidad de amar la que nos permitirá a nosotros poder verdaderamente cumplir la voluntad de Dios y no fallarle. Y será por la gracia y por la misericordia que recibiremos la vida eterna. Por eso, querido hermano, le animo y le invito para que busquemos de Dios y para que confiemos y creamos en Él sin importar la condición económica. Habrán personas tal vez que tienen dinero, pero eso no les impide el poder humillarse y poder buscar la presencia de Dios. O habrá alguien tal vez que no tenga, pero con mucha más razón entonces debe de humillarse ante la presencia real de nuestro Dios. Y de esa manera poder recibir desde ya esas bendiciones que Dios quiere darnos, pero también el poder darnos ese milagro por excelencia, que es la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.